¿Qué pasa cuando el deseo de venganza se transforma en autodescubrimiento? Inés y Roberto, a punto de casarse, tramitan un plan que promete causar dolor a una antigua amiga, Adriana. La idea de invitarla a la boda, como una forma de hacer que se sienta mal, divierte a Inés. Para ella, la posibilidad de ver a Adriana, su mejor amiga y expareja de Roberto, sufrir es una satisfacción. Sin embargo, Roberto comienza a dudar, pensando en la regla del boomerang, que dice que todo lo que se hace regresa a nosotros. A pesar de sus dudas, todavía se siente atraído por Inés y decide seguir con el plan. Adriana, al recibir la invitación mientras está en una cafetería con Raúl, un compañero de trabajo, siente un nudo en el corazón. No esperaba esta invitación y el dolor del pasado la golpea con fuerza. Raúl, al notar su incomodidad, se ofrece a acompañarla a la ceremonia, sugiriendo que sería una forma de mostrar a Inés y Roberto que ha superado la relación. Adriana duda, pero al reflexionar sobre su propia fortaleza, acepta la propuesta. El día de la boda, Adriana y Raúl llegan juntos, atrayendo la atención de los invitados. La felicidad que irradia entre ellos causa incomodidad en Inés y Roberto, que no pueden ocultar la envidia. La tensión en el aire es palpable, y pronto la situación se convierte en un desastre cuando Inés, dominada por los celos, comienza a discutir con Roberto. La pelea es un espectáculo para los invitados, que atestiguan el colapso de lo que debería ser un día de celebración. Mientras tanto, Adriana y Raúl disfrutan de la noche, iniciando una conexión auténtica que transforma la provocación en algo genuino y alegre. Después de la fiesta, Roberto se encuentra en un dilema. La relación con Inés no es lo que esperaba. Ella resulta ser una persona difícil, y los conflictos entre ellos se intensifican rápidamente, llevándolos a decidir separarse solo 3 meses después de la boda. La reflexión de Roberto se profundiza y se da cuenta de que, al elegir a Inés, dejó escapar la oportunidad de ser feliz al lado de Adriana. Mientras tanto, Adriana y Raúl continúan fortaleciendo su vínculo. Comparten risas, momentos de intimidad y la alegría de redescubrir la felicidad, incluso ante las adversidades. Agradecen a Inés y Roberto por la provocación que, de forma inesperada, se convirtió en un catalizador para su unión y crecimiento personal. Inés y Roberto habían planeado algo que parecía inofensivo, pero lo que comenzó como un deseo de venganza terminó revelando verdades profundas sobre el amor, la amistad y las consecuencias de nuestras elecciones. Al final, el verdadero triunfo no estaba en causar dolor, sino en encontrar un nuevo comienzo en medio del caos. Inés observaba el salón de la boda, un espacio decorado con flores blancas y una iluminación suave, pero su corazón estaba lejos de la alegría que el ambiente debería transmitir. El plan trazado con Roberto, que parecía tan divertido y satisfactorio en la concepción, comenzaba a parecer una trampa. Al ver a Adriana entrar acompañada de Raúl, un escalofrío la hizo cuestionar si realmente valía la pena causar dolor a alguien que una vez fue tan importante en su vida. Roberto, por su parte, luchaba contra la creciente preocupación que lo consumía. Se había dejado llevar por la animosidad de Inés, pero ahora, al mirar la expresión serena de Adriana, sentía un apretón en el pecho. Raúl, con su manera desenfadada y su sonrisa abierta, parecía estar proporcionando a Adriana algo que él no podía darle. La idea de que esta escena podría ser una retribución a una antigua amistad lo dejaba confundido. Se preguntaba si realmente había superado sus propios sentimientos o si solo estaba escondiéndose detrás de la fachada de una relación que ya no tenía sentido. Mientras Inés intentaba mantener la compostura, la tensión entre ella y Roberto crecía. Las palabras que intercambiaban estaban cargadas de sarcasmo e insatisfacción. Inés decía con un tono ácido que no debería haber traído a Adriana. Roberto intentaba justificarse, pero la inseguridad en su voz era evidente. No era eso, le decía, solo que no esperaba que fuera tan difícil. Adriana, por otro lado, sentía una mezcla de emociones. La invitación al principio la había afectado, pero allí, al lado de Raúl, comenzaba a darse cuenta de que el dolor del pasado podría transformarse en algo más ligero. Raúl, con su forma acogedora, la animaba a disfrutar del momento. Mirándola, le decía que estaba hermosa y merecía ser feliz. Sus palabras eran un bálsamo, y ella empezaba a creer que tenía razón. Su presencia la hacía sentir que, a pesar de los desafíos, era posible seguir adelante. La danza comenzó,
y los invitados se esparcieron por el salón. Inés y Roberto, en un rincón, seguían discutiendo. Las voces aumentaban, y la escena que debería ser de felicidad se transformaba en un espectáculo de desesperación. Inés gritaba que no entendía que eso era sobre ellos, mientras Roberto intentaba, en vano, calmarla. Se sentía atrapado entre el deseo de complacerla y la necesidad de ser verdadero consigo mismo. La mirada de Adriana, que antes lo impactaba, ahora se convertía en un reflejo de sus propias inseguridades. La pelea culminó en un momento en que Roberto, exasperado, decidió alejarse. Caminó hacia el bar, buscando tiempo para pensar. Mientras tanto, Adriana y Raúl bailaban, riendo y divirtiéndose, sin darse cuenta de la tormenta que se desataba a su alrededor. La felicidad de ellos, en contraste con la tensión de Inés y Roberto, era casi palpable. Roberto se sentó en una mesa aislada, su corazón pesado. Comenzó a reflexionar sobre lo que lo había llevado a ese momento. La búsqueda incesante de una imagen de éxito y felicidad lo había alejado de quien realmente era. ¿Por qué había dejado que Inés lo manipulase así? La idea de venganza que ella cultivaba lo inquietaba. Sabía que participar en eso no lo llevaría a ningún lado. La imagen de Adriana, sonriendo y ligera, le hacía percibir que había perdido lo que realmente importaba. Mientras tanto, Raúl, dándose cuenta de que Adriana estaba en un momento de reflexión, decidió iniciar una conversación más profunda. Adriana, ¿crees que esta situación te hizo darte cuenta de algo sobre ti misma?, le preguntó, con una mirada atenta. Ella dudó, pero pronto comenzó a desahogarse. Pasé tanto tiempo preocupándome por lo que los demás pensaban, que olvidé valorarme. Estar aquí, a tu lado, me hace ver que soy más fuerte de lo que pensé. La conexión entre ellos se profundizaba, y Adriana sentía su corazón calentarse con la sinceridad de las palabras de Raúl. La fiesta seguía su curso, pero la atmósfera había cambiado. Inés, dándose cuenta de que su plan se estaba desmoronando, comenzó a sentir un vacío dentro de sí. Lo que antes parecía ser una victoria ahora sonaba como una derrota. La felicidad de Adriana la incomodaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Era un recordatorio constante de que sus acciones tenían consecuencias, y que el dolor que deseaba infligir no traía satisfacción. Cuando la noche llegó a su fin, Roberto, en un acto de valentía, decidió acercarse a Adriana. Sabía que necesitaba disculparse, no solo con ella, sino también consigo mismo. Adriana, comenzó él, con la voz temblorosa, siento mucho lo que pasó. Me dejé llevar por cosas que no importan. Mereces ser feliz, y lo que hice estuvo mal. La sinceridad en sus palabras tocó a Adriana, que, aunque aún herida, vio su vulnerabilidad como una señal de crecimiento. En ese momento, Adriana se dio cuenta de que la verdadera superación no estaba en vencer la batalla contra Inés, sino en encontrar paz dentro de sí misma. Deseó a Roberto que encontrara su camino. Y, allí, bajo las luces del salón, ambos entendieron que el dolor del pasado podría, de hecho, abrir espacio para un futuro más brillante, donde la amistad y el amor pudieran florecer nuevamente, pero de maneras diferentes e inesperadas. Mientras la fiesta continuaba, la música envolvía el salón como un manto acogedor, pero la atmósfera entre Inés y Roberto estaba lejos de ser festiva. La discusión entre ellos se había intensificado, y las miradas llenas de rencor se volvieron comunes. Inés sentía que la presencia de Adriana la desestabilizaba, y a cada risa que escuchaba, una llama de ira se encendía dentro de ella. La sonrisa de Raúl al lado de Adriana parecía un puñetazo en el estómago. Roberto, por su parte, luchaba contra el torbellino de emociones que lo consumía. Lo que se había convertido en una simple noche de celebración ahora se transformaba en un campo de batalla emocional. Se sentaba a la mesa, observando a Adriana bailar, y su mente era un enredo de recuerdos y arrepentimientos. Se preguntaba, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Estoy atrapado en esta relación por miedo o por amor? Los pensamientos lo perseguían, y recordó momentos en los que se había alejado de Adriana debido a su amistad con Inés. Siempre pensó que la lealtad a Inés era más importante, pero ahora sentía que había perdido la oportunidad de algo genuino. La idea de que podría haber sido feliz con Adriana lo atormentaba. Sabía que, para seguir adelante, necesitaba enfrentar la verdad sobre sus propios sentimientos. Mientras tanto, Inés, en un arranque de ira, decidió confrontar a Roberto.
No puedes dejar de mirarla, ¿verdad? Es como si yo no estuviera aquí. Sus palabras cortaron como un cuchillo, y Roberto, abrumado por la frustración, respondió, «Y tú no puedes dejar de presionarme. Ya no soy tu juguete». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados alrededor se volvieron para observar a la pareja en su disputa. La tensión era palpable. Adriana, que estaba bailando con Raúl, sintió un nudo formarse en su estómago al escuchar el tono elevado de la pelea. A pesar de que se estaba divirtiendo, una parte de ella no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Miró a Raúl, quien, al percibir el cambio en su semblante, preguntó, «¿Estás bien?». Adriana movió la cabeza, pero no pudo evitar recordar los momentos difíciles que vivió con Roberto e Inés. Esa fiesta, que debería ser un momento de celebración, ahora estaba manchada por viejas heridas. La mirada de Raúl era gentil y comprensiva, pero la inseguridad comenzó a surgir dentro de Adriana. ¿Y si no estoy lista para seguir adelante? ¿Y si termino lastimándome nuevamente? La presión que sentía para estar feliz la dejaba aún más ansiosa. Raúl, al darse cuenta de la tensión en su rostro, decidió cambiar de tema y sugirió que fueran afuera, donde el aire fresco podría ayudarla a aclarar la mente. Mientras tanto, la discusión entre Inés y Roberto se volvía cada vez más intensa. «No debiste traerla. Sabías que esto me iba a dejar así». Inés gritó, sus palabras llenas de veneno. Roberto se sentía ahogado por la culpa y la frustración. Quería gritar de vuelta, pero en su lugar, se calló y se alejó. El dolor de ver a Inés tan alterada lo tocaba de una manera que no esperaba. Se alejó hacia el jardín, donde la suave brisa ayudó a calmar sus emociones. Sentado en un banco bajo las estrellas, comenzó a reflexionar sobre sus elecciones. ¿Qué era realmente importante para él? ¿Las miradas de desaprobación de Inés? ¿O la oportunidad de reconstruir una amistad con Adriana? El peso de la decisión lo aplastaba. Adriana y Raúl, afuera, conversaban sobre los desafíos del amor y la amistad. A veces, necesitamos dejar ir para permitir que nuevas oportunidades entren en nuestras vidas, dijo Raúl, su voz calmada y reconfortante. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente quieres? Adriana se quedó en silencio, ponderando sobre sus palabras. La verdad era que aún estaba procesando el dolor del pasado, pero la presencia de Raúl era un recordatorio de que había vida más allá de ese dolor. Mientras tanto, Roberto, aún perdido en sus pensamientos, decidió que necesitaba enfrentar a Inés de una vez por todas. No podía seguir viviendo bajo la presión de sus expectativas. Se levantó del banco y comenzó a caminar de regreso al salón, decidido a tener una conversación franca. Cuando volvió a entrar, vio a Inés sentada sola, con los ojos llenos de lágrimas. La escena era dolorosa y, por un momento, dudó. Pero algo dentro de él lo impulsó a acercarse. «Inés, ¿podemos hablar?». Su voz era baja y cautelosa. Ella lo miró, y la expresión en su rostro era una mezcla de rabia y tristeza. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo no puedes dejar de pensar en tu ex?». Ella disparó, y Roberto sintió que la herida se abría más. «No es eso. Es sobre nosotros. Sobre lo que estamos haciendo aquí. No quiero esto». Las palabras salieron de su boca como un grito de auxilio. Necesitaba ser honesto, no solo con Inés, sino consigo mismo. Inés estaba en estado de shock. Sus palabras la golpearon como un balde de agua fría. «Entonces, ¿es eso? ¿Quieres terminar?». La vulnerabilidad en su voz era palpable, y Roberto sintió un apretón en el corazón. No quería herirla, pero sabía que continuar en esa situación solo prolongaría el dolor. «No sé si es la ruptura que necesitamos, pero lo que estamos haciendo no es saludable. Necesitamos encontrarnos de nuevo, lejos de lo que fuimos», dijo Roberto, su voz temblorosa. La conversación que ambos temían finalmente estaba sucediendo. Adriana, afuera, observaba la escena desde lejos. El peso de la situación la golpeó de nuevo. Se volvió hacia Raúl, con lágrimas en los ojos, dijo, «No sé si soy lo suficientemente fuerte para lidiar con esto». Raúl, sosteniendo su mano, respondió, «No tienes que ser fuerte todo el tiempo. A veces, aceptar el dolor es el primer paso hacia la curación». La crisis entre Roberto e Inés se estaba convirtiendo en un parteaguas. Ambos estaban en un punto crítico, y la decisión que tomaran allí podría cambiar el rumbo de sus vidas.
Las vueltas estaban apenas comenzando, y el impacto emocional de la noche aún reverberaría en todos los involucrados. Adriana y Raúl, Roberto e Inés, cada uno luchaba sus propias batallas internas, poniendo a prueba sus límites y cuestionando lo que realmente significaba amar y ser amado. Roberto sintió el peso de las palabras que acababa de pronunciar. Las emociones que hervían dentro de él eran una mezcla de alivio y culpa, pero también de una inquietud profunda. Sabía que esa conversación era necesaria, pero el miedo de lastimar a Inés lo paralizaba. La expresión en su rostro, un mosaico de tristeza y rabia, lo golpeó como una flecha. No quería ser el villano de su historia, pero, al mismo tiempo, no podía seguir viviendo a la sombra de una relación que ya no traía felicidad. Inés miró a Roberto, y en sus ojos había una tormenta. Entonces, ¿quieres que simplemente acepte esto? ¿Que siga adelante, mientras tú sigues pensando en Adriana? Su voz temblaba, y cada palabra que salía de sus labios parecía arrancar un pedazo de su corazón. Sentía que estaba perdiendo no solo un amor, sino un amigo, un compañero que había estado a su lado en momentos difíciles. La idea de dejar ir a Roberto era devastadora, pero el dolor de verlo dividido la carcomía por dentro. No, no es eso. Solo no sé más lo que quiero, confesó él, con la voz casi inaudible. La frustración y la confusión eran palpables, y se sentía como un náufrago en busca de un puerto seguro. Estoy tratando de entender mis sentimientos, y no puedo hacer eso si me atas a una expectativa que no puedo cumplir. Las palabras de Roberto reverberaron en el aire pesado entre los dos. Inés, por su parte, se sentía como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. Siempre había creído que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo, pero ahora veía que eso no era verdad. La idea de que su amor no era suficiente para mantenerlo a su lado la hirió más que cualquier traición. La fragilidad de su relación se volvía evidente, y lo que antes parecía inquebrantable ahora se desmoronaba ante sus ojos. Mientras tanto, afuera, Adriana observaba la escena a distancia, su corazón apretándose al ver la angustia de Inés. Recordaba momentos en los que también se había sentido perdida, sin saber cómo lidiar con sus propias emociones. Raúl, a su lado, notó su expresión y le apretó la mano, un gesto simple, pero cargado de significado. La conocía lo suficientemente bien para ver que estaba luchando contra sus propios demonios. No tienes que cargar con todo ese peso sola, dijo Raúl, su voz suave y alentadora. A veces, es necesario dejar ir lo que ya no nos hace felices. Y eso no significa que hayas fallado. Significa que estás creciendo. Sus palabras fueron como un bálsamo para el alma de Adriana, pero la duda aún la consumía. ¿Y si no puedo? ¿Y si termino tomando la decisión equivocada de nuevo? Raúl miró a sus ojos, y en ese momento, Adriana vio no solo comprensión, sino una invitación a la valentía. Continuó, no hay una elección perfecta. La vida está llena de riesgos. Así es como aprendemos, que crecemos. Lo que importa es cómo reaccionas a eso. Puedes elegir ser la protagonista de tu propia historia. Estas palabras resonaron dentro de ella. Adriana estaba cansada de ser una espectadora en su propia vida, atrapada en el miedo y el dolor. Quería ser valiente, incluso si eso significaba enfrentar sus inseguridades. El deseo de cambiar comenzó a brotar dentro de ella, una semilla que podría florecer en algo nuevo. Mientras tanto, Roberto e Inés continuaban su conversación, y la tensión en el aire se volvía insoportable. No quiero que me veas como un fracaso, Inés. No lo soy. Tú tampoco lo eres. Simplemente hemos cambiado, dijo Roberto, su voz entrecortada. El peso de la responsabilidad lo aplastaba, y se sentía perdido. La idea de haber fallado en proteger la relación que ambos habían construido era dolorosa. Inés se levantó, los ojos llenos de lágrimas. Cambiamos, pero eso no significa que debamos separarnos. Todavía te amo, Roberto. La declaración de Inés era un grito de desesperación, y Roberto sintió su dolor como si fuera el suyo. Quería consolarla, pero sabía que eso no resolvería el problema. Amar a alguien no es suficiente si no somos felices juntos. El silencio que siguió era pesado, y las palabras no dichas flotaban en el aire. Inés lo miró, y una nueva comprensión comenzó a surgir. Se dio cuenta de que el amor, aunque poderoso, no era una solución mágica. A veces, amar significaba dejar ir,
incluso cuando era lo más difícil de hacer. Tal vez sea hora de que ambos reflexionemos sobre lo que realmente queremos, dijo Inés, su voz más tranquila, pero aún cargada de emoción. La idea de separarse era aterradora, pero la aceptación comenzó a brotar en su corazón. No puedo atarte a algo que ya no existe. Roberto sintió una oleada de alivio mezclada con el dolor de la pérdida. Sabía que estaba tomando una decisión que cambiaría sus vidas para siempre, pero, al mismo tiempo, era la única elección saludable. Quiero que seas feliz, Inés. Y yo también necesito encontrar mi felicidad. La conversación se convirtió en un hito en la vida de ambos. Era la primera vez que se permitían ser vulnerables, sin máscaras, sin expectativas. A partir de ese momento, cualquiera que fuera el resultado, sabían que debían enfrentar la verdad sobre sí mismos. El amor que un día los unió ahora se transformaba en un respeto mutuo, una amistad que podría renacer de las cenizas, si ambos estaban dispuestos a intentarlo. Adriana, aún desde afuera, observó la escena, su corazón palpitando. Se dio cuenta de que el dolor de Roberto e Inés no era solo un final, sino también una oportunidad de renacer. Y, al escuchar a Raúl a su lado, se sintió más fuerte. La vida estaba hecha de giros, y cada uno de ellos podría llevar a nuevos comienzos y aprendizajes. La elección de seguir adelante, incluso ante el miedo, era un paso hacia la libertad. Estaba lista para enfrentar su propio desafío, no solo por ella, sino también por la oportunidad de un futuro mejor. Roberto se sentó en un banco del parque, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Observaba a los niños jugando a lo lejos y se sentía fuera de lugar, como un espectador de su propia vida. Las palabras intercambiadas con Inés aún resonaban en su mente, y se permitió sentir el dolor de la separación. Lo que habían construido a lo largo de los años parecía haberse desmoronado de repente, y la confusión lo envolvía como una densa neblina. Mientras tanto, Inés caminaba por las calles de la ciudad, sin un destino claro. Cada paso era pesado, y las lágrimas que había contenido frente a Roberto ahora corrían libremente por su rostro. Recordaba los buenos momentos, las risas compartidas, pero ahora todo parecía envuelto en una sombra. La idea de un futuro sin él la aterrorizaba. Era difícil aceptar que el amor que un día parecía inquebrantable ahora era solo un eco distante. La soledad la envolvía, y se preguntaba cómo había llegado a ese punto. ¿Por qué no me di cuenta antes de que nos estábamos alejando? Pensó, mientras buscaba un lugar tranquilo para sentarse y reflexionar. El dolor del rechazo la consumía, pero, al mismo tiempo, una pequeña voz dentro de ella susurraba que tal vez esta fuera la oportunidad que necesitaba para redescubrirse. En ese instante, Adriana decidió que no podía seguir parada, observando la vida de los demás. Necesitaba actuar. Tan pronto como dejó a Roberto e Inés, sintió el peso de sus propias inseguridades. La conversación que había presenciado la hizo darse cuenta de que, aunque estaba en su propia lucha, no podía permitir que el miedo la dominara. La vida estaba hecha de elecciones, y quería hacer la suya. Al llegar a casa, Adriana se sentó a la mesa, el cuaderno en el que solía anotar sus pensamientos abierto frente a ella. Necesito entender lo que quiero, murmuró para sí misma. Comenzó a escribir, trazando las líneas de su deseo de cambio. Las palabras fluían, y a cada frase, se sentía más fuerte, más consciente de sí misma. Quiero ser la protagonista de mi historia, escribió. Mientras tanto, Roberto, en su soledad, decidió que necesitaba tiempo para sí mismo. Comenzó a caminar por el parque, reflexionando sobre sus fallas. ¿Por qué no pude ser honesto conmigo mismo antes? Se cuestionaba. La culpa lo acompañaba, pero el dolor de la separación también traía una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, se había puesto en segundo plano, priorizando la felicidad de Inés a expensas de sus propios sentimientos. Eso no era justo para ninguno de los dos. La conversación con Inés había sido un parteaguas. Sabía que necesitaba confrontar sus propias inseguridades y miedos. Si no descubro quién soy, ¿cómo puedo amar a alguien de verdad? Pensó. Y esta reflexión lo llevó a una nueva jornada de autoconocimiento. Comenzó a preguntarse qué realmente quería de la vida, más allá de las relaciones. Adriana, por su parte, decidió que necesitaba hablar con Raúl. Él siempre había sido un ancla en su vida, y sabía que podía contar con él. Al encontrarlo,
compartió sus dudas e inseguridades. Quiero ser fuerte, pero no sé cómo, confesó. Raúl la escuchó atentamente, y cuando ella terminó, sonrió. La fuerza viene de dentro, Adriana. Y ya has dado el primer paso al reconocer que necesitas cambiar. Estas palabras la inspiraron. Adriana comenzó a ver a Raúl no solo como un amigo, sino como alguien que podría ayudarla a enfrentar sus propios demonios. Su amistad se profundizó, y juntos, comenzaron a explorar nuevas actividades, como clases de baile y caminatas por la naturaleza. Con cada nueva experiencia, Adriana se sentía más viva, más conectada consigo misma. Mientras tanto, Inés y Roberto, incluso separados, empezaron a darse cuenta de que el respeto y la amistad que habían construido a lo largo de los años aún eran valiosos. Se encontraron en una cafetería, donde pudieron hablar sobre sus vidas, sus miedos y el dolor de la separación. Es difícil aceptar, pero tal vez lo que estamos pasando sea necesario, dijo Inés, mirando a los ojos de Roberto. Él asintió, sintiendo un alivio al darse cuenta de que su amistad podría sobrevivir a la tormenta. En cada conversación, ambos se volvían más conscientes de sus propias emociones. Inés comenzó a recordar quién era antes de la relación y a redescubrir sus pasiones. Se inscribió en un curso de arte, algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuvo el valor. Con cada pincelada, se sentía más libre, como si estuviera reconectándose con una parte olvidada de sí misma. Por otro lado, Roberto, al reflexionar sobre sus elecciones, decidió buscar terapia. Se dio cuenta de que necesitaba entender mejor sus patrones de comportamiento y aprender a ser más honesto consigo mismo. La terapia lo ayudó a confrontar sus inseguridades y a perdonarse por sus fallos pasados. Comenzó a sentirse más fuerte, más capaz de enfrentar los desafíos de la vida. Así, cada uno de ellos comenzó a caminar hacia nuevos comienzos. Las lecciones que aprendieron con la separación no eran fáciles, pero eran esenciales. En lugar de dejarse consumir por el dolor y la culpa, comenzaron a ver las oportunidades de crecimiento. Se dieron cuenta de que, incluso en medio del dolor, había un camino a seguir, un camino que podría llevarlos a una vida más auténtica y plena. Al final, el dolor de la separación se transformó en un catalizador para el cambio. Roberto e Inés, incluso separados, aprendieron a valorar lo que tenían, mientras Adriana, al lado de Raúl, comenzó a redescubrirse. La vida, con todas sus incertidumbres, se convertía en un campo fértil para el crecimiento y la superación. Y, al mirar hacia adelante, cada uno de ellos sabía que estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos o separados. Roberto se sentó en un banco del parque, con el sol comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Observaba a los niños jugando a lo lejos, sintiéndose como un espectador de su propia vida. Las palabras intercambiadas con Inés resonaban en su mente, y se permitía sentir el dolor de la separación. Lo que habían construido a lo largo de los años parecía haberse derrumbado de repente, y la confusión lo envolvía como una densa niebla. Mientras tanto, Inés caminaba por las calles de la ciudad, sin un destino fijo. Cada paso era pesado, y las lágrimas que había contenido frente a Roberto caían libremente por su rostro. La idea de un futuro sin él la aterrorizaba. Era difícil aceptar que el amor que un día parecía inquebrantable ahora era solo un eco distante. La soledad la envolvía, y se preguntaba cómo había llegado a ese punto. ¿Por qué no me di cuenta antes de que nos estábamos alejando?, pensó, mientras buscaba un lugar tranquilo para sentarse y reflexionar. El dolor del rechazo la consumía, pero, al mismo tiempo, una pequeña voz dentro de ella susurraba que tal vez esa fuera la oportunidad que necesitaba para redescubrirse. En ese instante, Adriana decidió que no podía seguir parada, observando la vida de los demás. Necesitaba actuar. Tan pronto como dejó a Roberto e Inés, sintió el peso de sus propias inseguridades. La conversación que había presenciado la hizo darse cuenta de que, aunque estaba en su propia lucha, no podía dejar que el miedo la dominara. La vida se trataba de elecciones, y quería hacer la suya. Al llegar a casa, se sentó a la mesa, con el cuaderno en el que solía anotar sus pensamientos abierto frente a ella. Necesito entender lo que quiero, murmuró para sí misma. Comenzó a escribir, trazando las líneas de su deseo de cambio. Mientras tanto, Roberto, en su soledad, decidió que necesitaba un tiempo para sí mismo. Comenzó a caminar por el parque,
reflexionando sobre sus fallos. ¿Por qué no fui honesto conmigo mismo antes? Se preguntaba. La culpa lo acompañaba, pero el dolor de la separación también traía una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, se había puesto en segundo plano, priorizando la felicidad de Inés a costa de sus propios sentimientos. Eso no era justo para ninguno de los dos. La conversación con Inés había sido un parteaguas. Sabía que necesitaba confrontar sus propias inseguridades y miedos. Si no descubro quién soy, ¿cómo puedo amar a alguien de verdad? Pensó. Esta reflexión lo llevó a una nueva jornada de autoconocimiento. Comenzó a preguntarse qué realmente quería de la vida, más allá de las relaciones. Con eso en mente, decidió que exploraría nuevos pasatiempos, algo que siempre había querido hacer pero nunca tuvo el valor. Comenzó a inscribirse en clases de fotografía, algo que siempre le había parecido fascinante. Adriana, por su parte, decidió que necesitaba hablar con Raúl. Él siempre había sido un ancla en su vida, y sabía que podía contar con él. Al encontrarlo, compartió sus dudas e inseguridades. Quiero ser fuerte, pero no sé cómo, confesó. Raúl la escuchó atentamente y, cuando ella terminó, sonrió. La fuerza viene de dentro, Adriana. Y ya has dado el primer paso al reconocer que necesitas cambiar. Estas palabras la inspiraron. Adriana comenzó a ver a Raúl no solo como un amigo, sino como alguien que podría ayudarla a enfrentar sus propios demonios. Juntos, decidieron dar un paseo por la ciudad. Mientras caminaban, Adriana comenzó a hablar sobre sus miedos e inseguridades. A veces siento que soy solo una sombra, dijo, mirando al suelo. Raúl se detuvo, la miró a los ojos y respondió, eres mucho más que eso. Recuerda todas las veces que fuiste valiente. Solo necesitas creer en ti misma. Con cada nueva experiencia, Adriana se sentía más viva, más conectada consigo misma. Comenzó a inscribirse en clases de danza y, aunque al principio se sentía torpe, poco a poco comenzó a percibir su propia gracia. La música la envolvía, y con cada paso, se sentía más segura. El miedo a equivocarse daba paso a la alegría de moverse, de expresarse. En una de las clases, incluso se permitió reírse de sí misma cuando confundió los pasos. La profesora la animó, errar es parte del aprendizaje. Lo importante es no detenerse. Mientras tanto, Inés y Roberto, a pesar de estar separados, comenzaron a darse cuenta de que el respeto y la amistad que habían construido a lo largo de los años seguían siendo valiosos. Se encontraron en un café, donde pudieron hablar sobre sus vidas, sus miedos y el dolor de la separación. Era difícil aceptar, pero tal vez lo que estaban pasando era necesario, dijo Inés, mirando a los ojos de Roberto. Él estuvo de acuerdo, sintiendo alivio al darse cuenta de que su amistad podría sobrevivir a la tormenta. Con cada conversación, ambos se volvían más conscientes de sus propias emociones. Inés comenzó a recordar quién era antes de la relación y a redescubrir sus pasiones. Se inscribió en un curso de arte, algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuvo el valor. Con cada pincelada, se sentía más libre, como si estuviera reconectándose con una parte olvidada de sí misma. En una de sus clases, recordó un cuadro que siempre quiso pintar y decidió desafiarse. Si me equivoco, siempre puedo volver a empezar, pensó, y esa idea la liberó. Por otro lado, Roberto, al reflexionar sobre sus elecciones, decidió buscar terapia. Se dio cuenta de que necesitaba entender mejor sus patrones de comportamiento y aprender a ser más honesto consigo mismo. La terapia lo ayudó a confrontar sus inseguridades y a perdonarse por sus fallas pasadas. Comenzó a sentirse más fuerte, más capaz de enfrentar los desafíos de la vida. En una de las sesiones, el terapeuta preguntó, ¿qué realmente deseas para ti mismo? Esa pregunta lo hizo reflexionar profundamente. Por primera vez, se permitió soñar sin sentirse culpable. Así, cada uno de ellos comenzó a caminar hacia nuevos comienzos. Las lecciones que aprendieron con la separación no fueron fáciles, pero eran esenciales. En lugar de dejarse consumir por el dolor y la culpa, comenzaron a ver las oportunidades de crecimiento. Se dieron cuenta de que, incluso en medio del dolor, había un camino a seguir, un camino que podría llevarlos a una vida más auténtica y plena. Al final, el dolor de la separación se transformó en un catalizador para el cambio. Roberto e Inés, aunque separados, aprendieron a valorar lo que tenían, mientras que Adriana, junto a Raúl,
comenzó a redescubrirse. La vida, con todas sus incertidumbres, se convertía en un campo fértil para el crecimiento y la superación. Y, al mirar hacia adelante, cada uno de ellos sabía que estaba listo para enfrentar lo que viniera, juntos o separados. Esa tarde, el parque estaba más concurrido de lo habitual. Las risas de los niños jugando resonaban, mientras los adultos conversaban y se distraían con la belleza del crepúsculo. Roberto, sentado en un banco, sentía la ansiedad pulsando en su pecho. Sabía que ese era el momento y el lugar adecuados para enfrentar sus miedos. La idea de acercarse nuevamente a Inés lo ponía nervioso, pero también sabía que era un paso necesario. Lo que más lo inquietaba era la posibilidad de fracasar de nuevo. El peso de sus inseguridades parecía casi insoportable. Mientras tanto, Inés caminaba hacia el parque, con las manos temblando levemente. La conversación con Roberto aún estaba fresca en su mente. No quería seguir viviendo a la sombra del pasado, pero el miedo a lo que podría suceder la paralizaba. ¿Y si no lograban reconstruir la amistad? ¿Y si el dolor de la separación se volvía insoportable al enfrentar la verdad? La duda la seguía como una sombra, pero la idea de no intentarlo la angustiaba aún más. Es ahora o nunca, pensó, decidida a enfrentar la situación. Adriana, por su parte, estaba en casa, reflexionando sobre su propia jornada. Había escuchado de Raúl que la fuerza venía de dentro, pero aún se sentía un poco perdida. Tras semanas de danza y autodescubrimiento, se dio cuenta de que necesitaba una conexión mayor con las personas a su alrededor. Decidió que no podía simplemente observar la vida pasar, sino que necesitaba involucrarse más. Sin dudarlo, tomó el teléfono y llamó a Inés. «Necesitamos encontrarnos», dijo, su voz temblando un poco, pero llena de determinación. A medida que pasaban las horas, Roberto e Inés finalmente se encontraron en el parque, un lugar que simbolizaba muchos momentos felices de sus días juntos. La presencia del otro estaba cargada de emociones conflictivas. Los ojos de Inés estaban llenos de lágrimas contenidas, mientras que Roberto intentaba disimular la tensión en su cuerpo. Se sentaron en un banco, y un silencio pesado se estableció entre ellos. Cada uno sentía la expectativa del otro, al mismo tiempo, el miedo a lo desconocido. Roberto tomó la iniciativa. «Inés, lo siento mucho por lo que pasó. Me alejé de ti y no me di cuenta de cuánto nos lastimaba». Su voz temblaba, pero se forzó a continuar. «Dejé que mis inseguridades dominaran todo. No sabía cómo lidiar con mis propios sentimientos». La sinceridad de Roberto hizo que Inés lo mirara a los ojos. Sabía que él decía la verdad, pero el dolor aún estaba muy presente. «Roberto», comenzó Inés, «yo también fallé. Me concentré tanto en ti que perdí de vista quién soy. La idea de perderte fue devastadora, pero ahora veo que tal vez necesitábamos esa distancia para reencontrarnos». Sus palabras eran como un bálsamo, pero la tensión entre los dos aún era palpable. Mientras conversaban, Adriana se acercó, sus ojos brillando con un mixto de nerviosismo y emoción. «Hola, ustedes dos», dijo, un poco dudosa. «Disculpen la interrupción, pero necesitaba verlos». El trío se miró por un momento, y la atmósfera cargada de emociones flotó en el aire. Adriana respiró hondo y continuó: «He pasado por tantos cambios y quiero que sepan que estoy aquí para apoyarles, sin importar lo que suceda». La presencia de Adriana trajo una nueva energía al encuentro. Roberto e Inés, aunque aún lidiando con sus dolores, se sintieron más fuertes al darse cuenta de que no estaban solos. La conversación fluyó, y la tensión comenzó a disiparse. Ellos compartieron historias de sus viajes personales, de cómo cada uno estaba esforzándose por redescubrirse. La vulnerabilidad de cada uno se transformó en una fuerza colectiva. Pero, a medida que la conversación avanzaba, el pasado volvió a hacerse presente. Roberto, sintiéndose más cómodo, comenzó a hablar sobre momentos en los que se sintió inadecuado. Recordó tantas veces en las que no fue capaz de expresar lo que sentía. Tenía miedo de perderte, Inés, y eso lo hizo alejarse aún más. Sus palabras eran pesadas, e Inés, conmovida por la sinceridad, sintió una ola de emoción. También tenía miedo, Roberto, respondió, con lágrimas corriendo por su rostro. Miedo de no ser suficiente, miedo de perderte. Pero ahora me doy cuenta de que esta lucha interna solo nos alejó. Necesitamos enfrentar esto juntos.
El clima cargado de tensión se transformó en un espacio de empatía y comprensión. Adriana, al escuchar su sinceridad, sintió que la valentía brotaba dentro de ella. También estoy aprendiendo a enfrentar mis miedos. Este viaje de autodescubrimiento ha sido difícil, pero quiero que sepan que no necesitan pasar por esto solos. Sus palabras resonaron, trayendo un sentido de unión entre los tres. Eran más que amigos, eran aliados en sus luchas individuales. El sol comenzaba a ponerse, y el cielo se llenaba de colores vibrantes. Roberto, Inés y Adriana se dieron cuenta de que, incluso ante el dolor y la incertidumbre, estaban listos para enfrentar lo que viniera a continuación. Las lágrimas de tristeza comenzaron a transformarse en lágrimas de esperanza. En un momento de profunda conexión, Roberto tomó la mano de Inés y dijo, «Vamos a prometernos que no dejaremos que el miedo nos separe». «Sí», concordó Inés, mirándolo a los ojos. «Vamos a apoyarnos, independientemente de lo que suceda». Adriana, emocionada, sonrió y asintió. «Estamos juntos en esto. Vamos a seguir adelante». El clímax de la escena no era solo un momento de confrontación, sino una unión de fuerzas. Aprendieron que la verdadera superación no estaba solo en enfrentar sus miedos, sino en permitirse ser vulnerables y abrir espacio para la transformación. Juntos, estaban listos para reescribir sus historias, un paso a la vez, con la certeza de que el amor y la amistad podrían prevalecer, incluso en las horas más sombrías. En aquella tarde mágica, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la atmósfera parecía más ligera. Roberto, Inés y Adriana estaban juntos, y el peso que antes los oprimía comenzaba a disiparse. La conversación fluía naturalmente, como si la distancia y las heridas del pasado nunca hubieran existido. Cada uno de ellos se sentía más fuerte, más confiado. Lo que antes era una barrera casi insuperable ahora se transformaba en un puente hacia nuevos comienzos. Roberto, al mirar a Inés, se dio cuenta de que ese intercambio de sentimientos era la clave para su propia superación. Nunca imaginó que la vulnerabilidad podría ser tan liberadora. «¿Sabes, Inés?», comenzó, su voz ahora más firme, «decir lo que siento y enfrentar mis miedos me hace sentir más ligero. Siempre pensé que tenía que ser fuerte todo el tiempo, pero me doy cuenta de que eso solo me alejó de ti». Inés sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «También aprendí eso», respondió Inés. «Lo que realmente importa es ser verdaderos el uno con el otro. No necesitamos tener todas las respuestas, pero estar dispuestos a escuchar y compartir es un comienzo». La conexión entre ellos se volvía cada vez más evidente, y Roberto sintió que finalmente se estaba liberando de las cadenas que lo ataban. Adriana, al observar la interacción de sus amigos, se dio cuenta de que sus propias luchas también estaban transformándose. «Siempre pensé que mi valor estaba en mis logros, pero ahora veo que lo que realmente importa son las personas que están a mi alrededor», compartió con sinceridad. «Solía preocuparme tanto por tener éxito que acabé aislándome. Aprendí que las amistades que cultivamos son lo que realmente nos enriquece». Las palabras de Adriana resonaron en la mente de Roberto e Inés, quienes se dieron cuenta de que todos estaban en un viaje de recomienzo. El pasado podría haber estado lleno de fallas e inseguridades, pero ahora había una nueva perspectiva. Tal vez el verdadero éxito no sea solo alcanzar metas, sino construir lazos significativos, reflexionó Roberto, mirando a los ojos de sus amigos. Inés asintió. «Exactamente. Lo que vivimos aquí hoy es un ejemplo de eso. Estamos juntos, apoyándonos mutuamente. Eso es lo que realmente importa». Y así, la conversación fluyó, cada uno compartiendo sus esperanzas y miedos, pero también sus logros y pequeños triunfos. Gradualmente, las historias de superación comenzaron a entrelazarse, formando un tapiz de experiencias que los unía aún más. Al final de aquella tarde, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, los tres amigos se sentían renovados. Roberto, especialmente, se dio cuenta de que el viaje de autodescubrimiento no era algo que necesitara enfrentar solo. Ahora entendía que la verdadera fuerza provenía de la vulnerabilidad y de la disposición a abrirse a los demás. La vida, con sus complejidades, parecía un poco más clara. «Prometamos seguir en este camino juntos», sugirió Adriana, con un brillo en los ojos. «Vamos a apoyarnos, no importa lo que suceda». Inés y Roberto concordaron, formando un pacto silencioso de amistad y comprensión.
Esa noche, mientras cada uno regresaba a sus hogares, Roberto reflexionó sobre la transformación que había experimentado. Sabía que las inseguridades aún podrían surgir, pero ahora las enfrentaría de frente, sin dejar que lo alejaran de sus amigos y de sus propias verdades. El viaje de superación no tenía un final, pero estaba listo para avanzar, un paso a la vez. Inés, por su parte, sentía una ligereza en el corazón. Recordó los días en que la duda la paralizaba, y ahora veía que, al abrirse a Roberto y Adriana, podía finalmente liberarse de las sombras del pasado. Estaba dispuesta a redescubrirse, a buscar quién realmente era, sin perderse de vista nuevamente. La amistad entre ellos era un cimiento sólido, y ella sabía que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío. Adriana, al llegar a casa, sintió una ola de gratitud. Las conversaciones que tuvieron la inspiraron a involucrarse más, no solo con los amigos, sino también con otras personas a su alrededor. Se daba cuenta de que estaba lista para abrirse, para hacer nuevas conexiones y para permitirse ser vulnerable. La verdadera riqueza estaba en las relaciones que cultivaba, y estaba decidida a valorarlas. Esa noche, al acostarse, cada uno de los tres amigos hizo una promesa silenciosa a sí mismo, no dejar que el miedo los separara nuevamente. Estaban dispuestos a aprender, a crecer y a enfrentar los desafíos de la vida juntos. La fuerza que encontraron el uno en el otro era una luz que los guiaría, no solo en las dificultades, sino también en las alegrías. La amistad, ahora más fuerte que nunca, se convertía en el ancla de sus vidas, un recordatorio constante de que nunca estaban solos en su camino. Pasaron meses desde aquel día transformador en que Roberto, Inés y Adriana se abrieron el uno al otro. La vida, por más desafiante que fuera, parecía un poco más suave ahora. Roberto reflexionaba con frecuencia sobre todo lo que había aprendido. Se dio cuenta de que el camino del autodescubrimiento no tenía un final, sino que era un trayecto que se extendía ante él, lleno de oportunidades para crecer y conectar con los demás. Las inseguridades aún visitaban su mente, pero esta vez las enfrentaba con valentía. En lugar de aislarse, buscaba los consejos de Inés y Adriana cuando se sentía perdido. La amistad entre ellos se había convertido en una fuente de fuerza e inspiración. Roberto sabía que no necesitaba ser perfecto, la verdadera belleza de la vida estaba en la vulnerabilidad y en la capacidad de levantarse después de las caídas. Inés, por su parte, comenzó a explorar nuevos pasatiempos e intereses. La pasión por la pintura, que antes había permanecido dormida, resurgió con fuerza. Se unió a un grupo de arte en la comunidad y hizo nuevas amistades. Cada pincelada era una forma de liberarse de las ataduras del pasado. Al expresar sus emociones a través del arte, Inés descubrió una nueva faceta de sí misma. La inseguridad que solía paralizarla ahora era reemplazada por una confianza renovada. Las sonrisas de sus amigos y el apoyo mutuo se convirtieron en combustible para su creatividad. Adriana, por otro lado, comenzó a involucrarse en proyectos sociales. Se dio cuenta de que, al ayudar a los demás, también se ayudaba a sí misma. La soledad que la acompañaba antes fue sustituida por un sentimiento de pertenencia. A través del voluntariado, encontró un propósito que trascendía sus logros personales. Cada historia que escuchaba y cada sonrisa que ayudaba a crear le recordaban que el verdadero éxito no era solo medir lo que se había logrado, sino también el impacto que se tenía en la vida de los demás. Roberto, Inés y Adriana se reunían con frecuencia para compartir sus experiencias. En esas conversaciones, el intercambio de ideas y sentimientos se convertía en una fuente de aprendizaje constante. Descubrieron que cada uno tenía sus propias luchas, y al unirse, eran más fuertes de lo que jamás imaginarían. Las palabras de apoyo y las risas compartidas se convirtieron en la base de una amistad inquebrantable. Con el tiempo, Roberto comenzó a ver sus debilidades no como fallas, sino como oportunidades de crecimiento. Se permitió arriesgarse más, ya fuera en nuevos proyectos en el trabajo o en su vida personal. La disposición a abrirse a nuevas experiencias lo llevó a descubrir pasiones que antes desconocía. El miedo a fallar perdió fuerza, y se volvió más resiliente, dispuesto a aprender de cada error. Inés, al final de cada día, se detenía a reflexionar sobre lo que había vivido. Se sentía agradecida por tener amigos que la apoyaban y la animaban a ser auténtica. Su nueva perspectiva sobre la vida la llevó a valorar momentos simples, como un atardecer o una buena conversación.
Inés se dio cuenta de que la felicidad no estaba en los grandes logros, sino en las pequeñas alegrías que compartía con quienes amaba. Esta sabiduría la transformó en una persona más ligera y feliz. Adriana, por su parte, comenzó a dar charlas sobre su viaje de autodescubrimiento y las lecciones que aprendió. Quería inspirar a otras personas a abrirse y valorar sus relaciones. Las historias que contaba tocaban el corazón de muchos, y con cada charla, se sentía más conectada a su verdadera esencia. El éxito de Adriana ahora se medía no solo en logros profesionales, sino en su capacidad de impactar vidas a su alrededor. La amistad entre ellos, que comenzó como una luz tímida en un momento de vulnerabilidad, se convirtió en una llama fuerte y luminosa. Juntos, aprendieron a navegar por las complejidades de la vida, a celebrar las victorias y a enfrentar las dificultades de forma solidaria. Las experiencias que compartieron a lo largo del camino moldearon no solo sus vidas, sino también la forma en que veían el mundo. Roberto, Inés y Adriana se convirtieron en un ejemplo de que la verdadera fuerza proviene de las conexiones que cultivamos. Entendieron que, al permitirse ser vulnerables, estaban abriendo puertas a un mundo lleno de posibilidades. La amistad, que parecía un simple lazo, se mostró como un poderoso motor de transformación. Cada uno, a su manera, continuaba creciendo y evolucionando, sabiendo que nunca estarían solos en su viaje. Con el paso del tiempo, Roberto miraba hacia atrás y veía la transformación que había experimentado. Se había convertido en un hombre más fuerte y más sabio, capaz de inspirar a quienes lo rodeaban. La historia de superación no era solo una historia personal, sino un legado de amistad y amor que continuaría influyendo en sus vidas y en las vidas de otros. Aprendió que la verdadera riqueza no estaba en bienes materiales, sino en las relaciones que había construido y en las lecciones que llevaba consigo. Y así, la vida continuaba, llena de promesas y nuevos comienzos, y Roberto estaba listo para abrazar todo lo que aún estaba por venir. Pasaron meses desde aquel día transformador en que Roberto, Inés y Adriana se abrieron unos a otros. La vida, por más desafiante que fuera, parecía un poco más suave ahora. Roberto reflexionaba a menudo sobre todo lo que había aprendido. Se dio cuenta de que el viaje de autodescubrimiento no tenía un fin, sino un camino que se extendía ante él, repleto de oportunidades para crecer y conectarse con los demás. Las inseguridades aún visitaban su mente, pero esta vez las enfrentaba con valentía. En lugar de aislarse, buscaba los consejos de Inés y Adriana cuando se sentía perdido. Su amistad se había convertido en una fuente de fortaleza e inspiración. Roberto sabía que no necesitaba ser perfecto, la verdadera belleza de la vida estaba en la vulnerabilidad y en la capacidad de levantarse después de las caídas. Inés, por su parte, comenzó a explorar nuevos pasatiempos e intereses. La pasión por la pintura, que antes había estado dormida, resurgió con fuerza. Se unió a un grupo de arte en la comunidad y hizo nuevas amistades. Cada pincelada era una forma de liberarse de las ataduras del pasado. Al expresar sus emociones a través del arte, Inés descubrió una nueva faceta de sí misma. La inseguridad que solía paralizarla ahora era sustituida por una confianza renovada. Las sonrisas de sus amigos y el apoyo mutuo se convirtieron en combustible para su creatividad. Adriana, por otro lado, comenzó a involucrarse en proyectos sociales. Se dio cuenta de que, al ayudar a los demás, también se ayudaba a sí misma. La soledad que la acompañaba antes fue reemplazada por un sentimiento de pertenencia. A través del voluntariado, encontró un propósito que trascendía sus logros personales. Cada historia que escuchaba y cada sonrisa que ayudaba a crear le recordaba que el verdadero éxito no era solo medir lo que se había conquistado, sino también el impacto que se tenía en la vida de los demás. Roberto, Inés y Adriana se reunían con frecuencia para compartir sus experiencias. En esas conversaciones, el intercambio de ideas y sentimientos se convertía en una fuente de aprendizaje constante. Descubrieron que cada uno tenía sus propias luchas, y al unirse, eran más fuertes de lo que jamás imaginarían. Las palabras de apoyo y las risas compartidas se convirtieron en la base de una amistad inquebrantable. Con el tiempo, Roberto comenzó a ver sus debilidades no como fallas, sino como oportunidades de crecimiento. Se permitió arriesgarse más, ya fuera en nuevos proyectos en el trabajo o en su vida personal. La disposición para abrirse a nuevas experiencias lo llevó a descubrir pasiones que antes desconocía. El miedo a fracasar perdió fuerza,
y se volvió más resiliente, dispuesto a aprender de cada error. Inés, al final de cada día, se detenía a reflexionar sobre lo que había vivido. Se sentía agradecida por tener amigos que la apoyaban y la animaban a ser auténtica. Su nueva perspectiva sobre la vida la llevó a valorar momentos simples, como un atardecer o una buena conversación. Inés se dio cuenta de que la felicidad no estaba en los grandes logros, sino en las pequeñas alegrías que compartía con quienes amaba. Esa sabiduría la transformó en una persona más ligera y feliz. Adriana, por su parte, comenzó a dar charlas sobre su viaje de autodescubrimiento y las lecciones que había aprendido. Quería inspirar a otras personas a abrirse y a valorar sus relaciones. Las historias que contaba tocaban el corazón de muchos, y con cada charla, se sentía más conectada con su verdadera esencia. El éxito de Adriana ahora se medía no solo en logros profesionales, sino en la capacidad de impactar vidas a su alrededor. La amistad de ellos, que comenzó como una luz tímida en un momento de vulnerabilidad, se convirtió en una llama fuerte e iluminada. Juntos, aprendieron a navegar por las complejidades de la vida, a celebrar las victorias y a enfrentar las dificultades de manera solidaria. Las experiencias que compartieron a lo largo del camino moldearon no solo sus vidas, sino también la forma en que veían el mundo. Roberto, Inés y Adriana se convirtieron en un ejemplo de que la verdadera fuerza proviene de las conexiones que cultivamos. Entendieron que, al permitirse ser vulnerables, estaban abriendo puertas a un mundo lleno de posibilidades. La amistad, que parecía un lazo simple, se mostró como un poderoso motor de transformación. Cada uno, a su manera, continuaba creciendo y evolucionando, sabiendo que nunca estarían solos en su viaje. Con el paso del tiempo, Roberto a menudo miraba hacia atrás y veía la transformación por la que había pasado. Se había convertido en un hombre más fuerte y sabio, capaz de inspirar a quienes lo rodeaban. El viaje de superación no era solo una historia personal, sino un legado de amistad y amor que seguiría influyendo en sus vidas y en las vidas de otros. Aprendió que la verdadera riqueza no estaba en bienes materiales, sino en las relaciones que había construido y en las lecciones que llevaba consigo. Una tarde soleada, mientras se reunían en un café local, Roberto miró a los ojos de Inés y Adriana y dijo que solía pensar que el éxito era tener un buen empleo y dinero. Pero ahora veía que el verdadero éxito era estar rodeado de personas que amamos y que nos aman. Eso es lo que realmente importa. Inés sonrió y agregó que es increíble cómo, al abrirnos, encontramos un mundo de posibilidades. El arte le enseñó eso. Cada nuevo lienzo es una nueva oportunidad. Adriana, con un brillo en los ojos, completó que cada historia que compartimos es una oportunidad para transformar la vida de alguien. Eso es lo que la motiva. La conversación fluyó naturalmente, llena de risas y reflexiones. Sabían que aún tendrían desafíos por delante, pero ahora estaban listos para enfrentarlos juntos. La vida continuaba, llena de promesas y nuevos comienzos, y Roberto estaba listo para abrazar todo lo que aún estaba por venir. Y así, al mirar hacia el horizonte, Roberto sintió una ola de gratitud. «Vamos a continuar apoyándonos y creciendo juntos», sugirió él, mientras los demás asentían con entusiasmo. «Vamos a crear un espacio donde todos puedan ser auténticos y sentirse apoyados». A partir de ese día, los tres amigos se comprometieron no solo a cuidar de sí mismos, sino también a extender la mano a otros que necesitaban apoyo. Este viaje de amistad y autodescubrimiento se había convertido en una hermosa tapicería, donde cada uno contribuyó con sus colores y texturas. Juntos, formaron un cuadro vibrante de amor, amistad y crecimiento, que iluminaba no solo sus vidas, sino también las vidas de muchos otros a su alrededor. Y así, la vida continuó, como un ciclo interminable de aprendizaje y amor, y Roberto estaba listo para cada nuevo capítulo que se desarrollaría ante él. Y sabía que, independientemente de los desafíos, su amistad era un puerto seguro al que siempre podría regresar. Te invitamos a reflexionar sobre tus propias experiencias y amistades. ¿Cómo han moldeado quién eres hoy? Comparte tus historias en los comentarios y celebremos juntos el poder de la conexión humana. Recuerda, cada interacción cuenta y nos ayuda a traer más historias como esta. Dale me gusta y suscríbete para no perder ninguna actualización. Juntos, podemos difundir aún más este mensaje de amor y superación.